No podemos cambiar lo que ya está escrito. El pastor que predica la verdad debe de estar consciente de una gran verdad. Número uno, que el primero que es desafiado y el primero que es golpeado es él por el mensaje de la palabra de Dios. Porque el pastor es el primero que Dios le habla. Y él no va a ser un hipócrita, no va a poder pararse en el altar y predicar un mensaje que él no vive. Porque, hermanos amados, se lo va a tragar el diablo con sus mentiras que está hablando. Por eso es que no podemos cambiar lo que ya está escrito. Dice la Biblia, no añadiréis a las palabras que yo les mando. La Biblia no es un libro de recetas de comida. Tampoco no es un libro que recopila historias para que la gente se sienta contenta. No, la Biblia es la eterna y poderosa palabra de Dios, que Dios mismo la estableció para que el hombre la viva. No podemos añadirla, porque a veces salen supuestos que profetas por ahí medio raros y le tratan de hablar a la gente al gusto del oído del sinvergüenza para que se sienta contento. Pero no podemos. Si nosotros en algún momento, hermanos, no damos la talla de lo que estamos predicando, debemos de arrepentirnos. Y tenemos que humillarnos ante Dios para que Dios, hermanos, nos respalde en su palabra. A Moisés le habló al pueblo. Deuteronomio significa reiteración de la ley. Le volvió a repetir lo que ya les había dicho. No pueden añadirle, porque el problema es que si por ahí sale una supuesta revelación, entre comillas, le tratan de añadir a lo que Dios ya dijo. Y cuando tú y yo le tratamos de añadir a esa supuesta revelación y la ponemos arriba, más que lo que ya está escrito, vamos a fracasar. Y el añadirle significa que le estamos diciendo a Dios que le faltó y que está incompleta y hay que ponerle. Y ahí es donde el hombre se puede extraviar. Y eso es lo que Moisés estaba directamente siendo al pueblo responsable. Que lo que Dios habló no se cambia. Que lo que Dios dijo todavía tiene validez y no lo podemos cambiar. Por más teólogo en teología y doctor en divinidades que se llamen los hombres ahora, no tienen permiso para cambiar esta palabra eterna que ya está escrita. Que el que se quiere salvar se tiene que arrepentir de sus pecados para salvarse, y que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y que no hay manera de entrar al cielo si no pasamos, hermanos, por el proceso de la conversión y la transformación para vivir lo que dice este libro santo. No pueden añadirle, porque el problema es que si por ahí sale una supuesta revelación, entre comillas, le tratan de añadir a lo que Dios ya dijo. Y cuando tú y yo le tratamos de añadir a esa supuesta revelación y la ponemos arriba, más que lo que ya está escrito, vamos a fracasar. Y el añadirle significa que le estamos diciendo a Dios que le faltó y que está incompleta y hay que ponerle. Y ahí es donde el hombre se puede extraviar. Y eso es lo que Moisés estaba directamente siendo al pueblo responsable. Que lo que Dios habló no se cambia. Que lo que Dios dijo todavía tiene validez y no lo podemos cambiar. Por más teólogo en teología y doctor en divinidades que se llamen los hombres ahora, no tienen permiso para cambiar esta palabra eterna que ya está escrita. Que el que se quiere salvar se tiene que arrepentir de sus pecados para salvarse, y que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y que no hay manera de entrar al cielo si no pasamos, hermanos, por el proceso de la conversión y la transformación para vivir lo que dice este libro santo.
Denle aplauso de gloria. Gracias, siervo. Muchas gracias. ¿Qué pasa cuando el hombre empieza entonces a poner más énfasis a los sueños? Porque hoy en día hay iglesias, pastor, que por sueños se dirigen. Si hay. Yo he ido a iglesias donde el pastor me dice, una hermana soñó en la iglesia que implementáramos tal cosa. Y yo le digo, ¿y por qué usted hizo eso? No me dice porque era de parte de Dios, pero la Biblia no lo aprueba. Hermanos, aunque la palabra te parta en dos, pastor del frente, la palabra se tiene que predicar como está escrita, no hay que añadirle. No hay que añadirle a lo que Dios ya estableció como norma de vida para que el hombre viva, para que el hombre se salve, para que su familia se salve. Es lo que ya está escrito infaliblemente, que es la palabra eterna de Dios. Israel, si le añadía las leyes y a las normas y estatutos que Dios había establecido, Israel sabía que era un pueblo al borde de la desgracia y de la derrota. ¡Qué terrible! Cómo hay pastores que empezaron bien, cómo hay iglesias que amaban a Dios y a su palabra, pero luego se les metió el diablo de mentira dentro y empezaron a fracasar. Se empezaron a desviar. La Biblia dice que Balaam amó el premio de la maldad, que quiere decir que lo compró una remuneración que le ofrecieron para maldecir al pueblo de Israel cuando era prohibido. Pero dice el verso que sigue, pero fue reprendido por su iniquidad. Porque Dios no va a dejar sin reprensión al sinvergüenza que se salió de la palabra. Pero dice la Biblia, fue reprendido por su iniquidad, por su maldad, pues una muda bestia de carga reprendió con voz de hombre la locura del profeta. Hermanos, que Dios le hablara, que el perro doméstico le hablara al sinvergüenza y le dijera, te descarriaste, te has apartado de la verdad. Que le levantara a Dios hasta un perro para que le hablara. Pero hermanos, hoy no le va a suceder eso. Pero hoy ha levantado pastores de la palabra para que volvamos otra vez a las sendas antiguas, para que volvamos a la Shekinah de Jehová y nos volvamos al libro santo que está escrito. No podemos salirnos de él. Usted sabe que los pastores de la palabra no son bien vistos. Hoy los miran medios raros. Hermanos, los miran como que fueran cavernícolas. Pero son los hombres de la palabra. Y por eso el que se para en la palabra no se puede mover de ella. No que salió una supuesta revelación y que salió una profeta, hay que botar ese demonio afuera con toda y la profecía. No hay más revelación. La única revelación es lo que está en la bendita y eterna palabra de Dios. San Juan capítulo 10, vamos a la palabra del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10 y verso 35. Dice la Biblia, se llamaron dioses aquellos quienes vino la palabra de Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios no puede ser quebrantada. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios no puede ser destruida, no puede ser dañada, no puede ser violada. La palabra de Dios no puede ser destruida. Nunca, jamás está escrito y no se puede violar. Lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy. Lo que Dios habló antier, todavía lo sigue diciendo hoy. Alábalo si tú puedes. Si Dios dice que hoy el hombre es pecador y tiene que buscar a Dios para salvarse a través de la gracia salvadora de Cristo, hoy no lo salvan ofrendas, ni diezmos, ni pactos. Ahora lo salva siempre el arrepentimiento genuino y volverse ante Jesucristo para que lo limpie de todo pecado. No que tráeme una buena ofrenda para meterte al cielo. Mentiras del diablo. El hombre tiene que buscar a Dios, o si no, con todos los billetes se va a ir al infierno, se va a perder. Pero Cristo está aquí esta mañana para salvarte.
Pero Jesús está aquí hoy para romper las cadenas que te atan. Porque no hay otra manera de ser libre sino a través de la sangre de Cristo y a través de la salvación. La palabra de Dios no puede ser destruida. Nunca. Por eso, miren, hay gente que tiene miedo porque le dieron una profecía media rara por ahí. Y andan preocupados. Pero no le tiemblan a lo que dice este libro santo. Mire, yo le tengo temor a lo que este libro está escrito. En este libro está escrito que el que peca, la Biblia dice, tus pecados te alcanzarán. Y esto no lo dice el chamán, no. Esto no lo dice el que lee las cartas o el que lee las manos de la quiromancia, no. A ese diablo no le tengas temor a que salga por la televisión. Pero dice, ten por cierto que tus pecados te alcanzarán. Alaba lo que él vive si estás aquí todavía. Por eso es que no podemos añadir a lo que Dios dijo. Hay que mantenernos en lo que Dios nos ha hablado. Hermanos, ¿están aquí ustedes? Pero ¿qué más sigue diciendo la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Todos a la palabra del Señor. Busque la Biblia, no se quede ahí, hombre. Si vino a escuchar la palabra de Dios, si usted es cristiano, tiene que andar Biblia. Búsquela. Dice la Biblia, porque toda palabra de Dios es limpia. Porque no tiene ningún contaminante la palabra de Dios. Y Él es escudo, dice el proverbista Salomón, a los que en Él esperan. Oh, qué lindo es saber que la palabra de Dios es limpia, pero Dios es escudo alrededor de los que esperan en Él. ¿Quién es el que nos cubre? Nos cubre Dios a cada momento. ¿Cuántos planes el diablo de muerte tiene contra ti? Pero no lo puede lograr, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer, pastor? Porque Dios es escudo. Está escrito en su palabra que el que nos escuda es el Dios del cielo. Que el que nos guarda es el Dios del cielo. Que el que nos protege es el Dios del cielo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán, dice el Señor. Alaba la gloria de Dios. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y aleluya, porque has puesto a Jehová que es tu esperanza. Porque hay una cosa que va a suceder, y escúchalo todos los cristianos que están aquí. Una cosa es venir a la iglesia a traer Biblia y venir a disfrazarse de cristiano 3 horas al templo y después de salir de aquí ser diablo allá afuera. Una cosa es que vengas al templo y aquí te muestres santificado y hasta santurrón. Pero otra cosa es cuando sales allá afuera otra vez a pecar. Levanta las manos al cielo y yo igual. Cristo vive. Pero dice la Biblia, están aquí, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, porque Dios a todos los predicadores de la palabra un día los va a montar a la báscula del cielo, donde te va a pesar si es verdad que has predicado la verdad o has sido un farsante mentiroso. Cristo vive. Pero también va a pesar los corazones de su pueblo. Un día estaremos delante de la presencia de Dios. Hermanos, una cosa es sentirse eufórico y gritar en los cultos. Cuando el pastor Iván está predicando, yo siento escalofrío sobre mi cuerpo, sobre mi vida. Hermanos, pero eso no te transforma si tu corazón no se dispone. Están aquí los hermanos. Por eso es menester, es importante que entendamos, hermanos, no podemos cambiar la eterna y poderosa palabra de Dios. Si andamos en desobediencia, vamos a perecer. Tengamos por certero y tengamos, hermanos, por seguridad que si vivimos la palabra de Dios, vamos a progresar. Vamos a vivir en victoria. Si no le añadimos a este libro santo y nos mantenemos conscientemente sabiendo que lo que Dios ha hablado, lo que Moisés dijo hasta el día de hoy, tiene vigencia. Israel sabía que iba a perecer y una vez que se aparta de Dios se lo llevó el diablo. Cristo vive.
Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 23 y versículo 22 dice: pero si en verdad oyeres mi voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Y por qué es que muchos cristianos viven afligidos? ¿Y por qué es que muchos cristianos viven derrotados? ¿Y por qué es que muchos pueblos de Dios no avanza? Está en un atolladero, no se levanta. Entonces, ¿cuál es la razón? Que Dios está diciendo con claridad por su palabra, y se lo está diciendo a todo hombre de Dios y mujer de Dios y pueblo de Dios que lo sigue por esas redes sociales. Alaba lo que Él vive. Lo dice Dios, no lo dice el hombre. Que si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te mando, seré enemigo de tus enemigos. Y todos tus enemigos que quieren progresar contra ti no van a poder hacerlo. Porque Dios se ofreció y dijo: seré enemigo de tus enemigos. Levanta las manos al cielo. Y afligiré a los que te afligieren. O sea que yo no tengo que pelear esta guerra cuando Dios está al frente como general en jefe peleando esta batalla, porque yo sigo sus instrucciones y yo sigo lo que dice su palabra. Vamos, grite gloria a Dios un momento, por un momento. Grite gloria a Dios por un momento. Grite a Dios por un momento. Israel sabía que esta palabra no es cuento de vieja chismosa, está escrito. Por eso Éxodo 14:14 dice: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Oh, no hay mayor tranquilidad que el que conoce a Dios. No hay mayor tranquilidad que el que se duerme confiando en Dios. No hay mayor tranquilidad que el que vive lo que dice este libro santo. Hay veces parece como que se opaca la vida, pero se vuelve otra vez a encender la lumbrera de la palabra de Dios. Hay veces parece que se pone nebuloso, pero luego se acuerda usted que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En medio de este mundo de oscuridad, yo voy a ver la lumbrera de Dios alumbrándome para el éxito de bendición que viene. Alábelo si estás aquí todavía, pero no podemos añadir a lo que Dios ya dijo. ¿Por qué es que muchos hombres han caído en desgracia? Porque han tratado de poner sus supuestas revelaciones en un nivel más grande que lo que Dios ya dijo. Hermanos, y cómo hay gentes, multitudes que siguen a estos dementes extraviados. Aleluya. Bestias de mente separados de la verdad. Tenemos que mantenernos en lo que está escrito. Si la Biblia dice que Cristo viene, eso es innegable. Si la Biblia habla de que su venida está a las puertas y que viene muy pronto en los aires a levantar a su prometida, eso no lo cambia nadie. Eso ya está escrito. Aunque otros crean supuestas revelaciones, nosotros creemos lo que dice el libro santo escrito por Dios. Aunque otros se descarrilen buscando nuevas revelaciones, nosotros nos quedamos con la revelación eterna del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto levantan las manos al cielo? Y que esto está muy pronto para pasar en el planeta Tierra. No podemos cambiar lo que Dios ya dijo. El predicador que va, le predica a los amigos, pero le predica también al pueblo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. Ese es el peligro de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se vive solamente para sentirme bien. La palabra de Dios se vive, número uno, para salvar mi alma. Y se vive, número dos, para que también los que nos oyeren se puedan salvar.
Oh, hermano, cuánta gente está siendo engañada con mentiras, con falsedades, con un evangelio microondas que los quieren hacer a ellos alcanzar y vivir en ilusiones que no existen. Es que no hay bendición fuera de la consagración. No hay bendición, no hay triunfo fuera, hermanos, de aleluya, de la obediencia de la palabra de Dios. Hoy en día se le está poniendo las manos en la cabeza al adúltero y se le está bendiciendo. Se está bendiciendo al borracho y sigue borracho. Y esas son las bendiciones que hoy está dando el diablo a través de los altares. No, hay bendición más grande que volverse a Dios. Y Dios dijo, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. El hombre se tiene que volver a Dios. La iglesia se tiene que volver a Dios. La humanidad tiene que volver a Dios. ¿Por qué? Porque la miseria viene para este mundo. Hermanos amados, Isaías 60 está escrito en la palabra de Dios. He aquí que tinieblas llenarán la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová. Y eso es para la iglesia. Mientras más epidemias se proclaman, mientras el CDC y los organismos, hermanos amados, medicinales anuncian crisis terribles que vienen, oscuridad para la tierra, pero la luz de Dios amanecerá en la iglesia. Levanta las manos al cielo. Esa es la bendición más grande, que sobre la iglesia está la presencia de Dios y no es nueva revelación, es la eterna revelación de Dios en su palabra. Una vez una hermanita me cuenta que en una congregación que predicaban la santidad, que predicaban la verdad, que a nosotros los predicadores de la senda antigua, de la santidad, ahí no, en esas iglesias no los llaman a nosotros puritanos, los llaman mensajeros de la verdad. Llegó un predicador por ahí, falso, y dijo, déjense de cosas. Dios se agrada con un corazón simplemente que lo ama. Y comenzó a decir, y no importa hasta la vestimenta, no importa nada de eso, Dios se agrada. A mí me sanó de SIDA, me estaba muriendo en etapa final y me sanó y me libertó. Y ahora ando lleno de todo tipo de cosas. Andaba oro, andaba esclavas, andaba de todo tipo de verdad. Y en mi iglesia hasta en chores adoramos a Dios. Oye, hermanos, cuando ese hombre terminó de predicar, el altar, dice, aquella iglesia de 250 miembros, todos en el altar llorando, nos arrepentimos de haber creído en un evangelio demasiado extremista. El siguiente domingo todos venían diferentes a aquella congregación. Un espíritu falso de error se había metido. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente escucha supuestas revelaciones demoníacas, la gente se descarría. Pero aunque otros se vayan, nosotros nos vamos a permanecer dentro de la sana doctrina. Vamos a creer en la santidad. Vamos a creer, alábelo si estás aquí todavía, vamos a creer en lo que dice este libro santo. Hermanos amados, que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Y que la santidad no es solo por dentro, la santidad se expresa por fuera. Y el que es santo en la iglesia es santo en la calle. Levanta las manos al cielo. La iglesia tiene que volver a las sendas antiguas, porque queremos ver la gloria de Dios en nuestros altares, en nuestras iglesias. Alabado sea Dios. Queremos mirar, hermanos, los milagros y maravillas de Dios en nuestros templos. Pero hay que volver otra vez, dice el Espíritu Santo. Otra vez hay que volvernos a Dios para que Dios nos ayude. Pero también, hermanos, aparte de no añadirle, tampoco Moisés dijo, no pueden disminuir de ella. Porque al quitarle, le estamos diciendo a Dios que le falta y que nosotros le vamos a poner a la palabra de Dios. Hoy andan ungiendo a la gente hasta con sal. Un montón de salados que dejan en las iglesias hoy. Ahí viene un diablo para hacer pactos con sal. Tráiganme sal, que vamos a hacer un pacto aquí. Como se salaban los sacrificios en el Antiguo Testamento, nosotros vamos ahora mismo a salar un pacto de sal aquí. Mire qué diablo, que el Señor lo reprenda. Cristo habló en el Nuevo Testamento que la iglesia es la sal de la tierra y que la iglesia es la luz del mundo.
Y que la iglesia, están aquí los hermanos, son pueblo escogido por Dios, adquirido, pueblo santo, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque no le guste al diablo, somos la sal de la tierra, porque le damos sabor a este mundo pecaminoso, maligno, donde la iglesia se para, los demonios se van, donde la iglesia, hermano, se posesiona, en ese lugar los demonios desaparecen. Miren, cuando nosotros llegamos a las 60, en la ciudad de West New York, New Jersey, allí sucedían crímenes. A cada rato mataban gente. Y cuando nosotros tomamos ese templo allí, pero que lo rentaron, entramos al templo. Y cuando entramos al templo empezamos a predicar en las 60, en las calles. Así de delincuentes que habían en ese lugar, una zona delincuencial. Ahí empezamos a predicar nosotros. La iglesia era un desierto. Entramos 15 personas a 20 en este lugar con todos, y los niños éramos quizás unos 30 por allí, hermanos, en un templo grande. No cabíamos, porque no cabíamos. Éramos en las dos rincleras de bancas. Nosotros tomamos, y todo aquel montón de bancas solas. Pero ¿sabes algo? Cuando empezamos a predicar y a tomar ese lugar, los demonios delincuenciales que ahí se movían, de pandillas, empezaron a irse para las partes de abajo. Porque el diablo puede ser muy diablo, iglesia de aquí de Spring Valley. El diablo puede ser muy diablo, pero el diablo no se mide con el nazareno. El diablo no puede con una iglesia que no está dormida, sino que está llena del Espíritu Santo. Ustedes deben de tomar estas calles de aquí principales y salir a hablar y quitar las flojeras que ustedes tienen y salir a predicar la verdad de la palabra de Dios. Y si el diablo está lleno de ira, que se endemonee más, pero no puede tocar la iglesia que Cristo estableció. Levanta las manos al cielo. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra mi iglesia. Eso no me lo estoy inventando, es palabra de Dios que está escrita. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Oiga, y para burla del diablo, escuchen esto, se llenó la iglesia. Y las multitudes de delincuentes no los volvimos a ver. A cada rato pasaban esas cosas ahí. La policía a cada rato andaban persiguiendo delincuentes. Pero eso es lo que no entiende esta nación americana, que la iglesia no es un problema para ellos. La iglesia es una ayuda, hermano, benéfica para este mundo. Porque donde llega la iglesia resplandece. Y la iglesia toma ese sector y se van los demonios. Pero hay que mantenerlos en lo que dice este libro santo, la palabra eterna de Dios. Yo no sé si tú la quieres creer, pero yo sí la voy a creer. Sabes que en este libro está el triunfo y la victoria. Tú sabes que en este libro está la prosperidad para los cristianos. Y en esa prosperidad vaga que por ahí dicen, no, la prosperidad de Dios. Y qué mejor prosperidad de Dios, dime, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia, que Dios traiga para tragar a tu casa, que más bendición de Dios. Por eso es que Pablo, cuando escribe en 1 Timoteo 6 y versículo 7, dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. La prosperidad de Dios es que en tu casa no falte la alimentación y el techo. Dios te va a pagar la renta. Si tú le sirves a Dios y te esfuerzas por trabajar para Él, hermanos, este libro santo habla de la providencia de Dios y eso es inequívoco. Eso está en la palabra de Dios. No podemos cambiarlo. Hay que creer lo que Dios dice. Hoy tiene que llegar un falso de la prosperidad para poder animar al pueblo y decirle que Dios te va a sanar. Que Dios, hermanos, te va a hacer un milagro en tu cuerpo. Porque los hermanos de sana doctrina ya no oran por los enfermos.
Ya en las iglesias el pastor se le olvida ministrar a los hermanos y orar por ellos. Entonces tiene que venir un diablo por las redes sociales para engañar a estos pobres ovejitas que están ahí sirviendo en la iglesia. Porque hay muchos jorobados, hay muchos que el diablo ya los tiene semi destruidos. Pero cuando hay un pastor que predica la verdad, dice: nuestro Dios también sana. Porque su llaga sigue sanando y está en la eterna y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos gritan gloria a Dios conmigo? Hay que mantenernos en lo que dice este libro. Si la Biblia dice que Dios sana, es porque Dios sana. Dile a tu mujer: hija, aunque tengas artritis o osteoporosis o lupus o cualquier enfermedad del diablo, levántale las manos al Nazareno. No podemos disminuir de la palabra de Dios, que si Él sana, Dios sana. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Es que ahí está en la palabra de Dios. Hermanos amados, el salmista dijo: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Levanta las manos al cielo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En esta prueba no vamos a morir. En esta prueba nos vamos a levantar y vamos a creer lo que dice la palabra eterna de Dios. Están aquí los hermanos, pero hay que volver a este libro que se llama la Biblia. Hay que volver. Aquí está la prosperidad para ti. Si no te aparta, si no le añade y no le quita, aquí está la bendición para tu casa. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Hoy el sinvergüenza quiere que Dios lo bendiga pecando. Mire cómo está este mundo de ciego. Y más ciego, hermano, el que lo engaña es un ciego. Que hoy dice: Dios te va a bendecir. Yo he dicho que hoy se está predicando avivamiento sin arrepentimiento. Busque en la Biblia usted a dónde Dios ha bendecido a una nación si no se arrepiente. ¿A dónde? En ningún lugar. En ningún lugar. Cualquier familia, llámese como se llame de Dios, si tiene demonios metidos en su casa, idolatría, pecado, sexo inmoral y tantas cosas metidas adentro, no hay bendición para ti. Pero si te arrepientes y sales de ese pecado para afuera, la misericordia de Dios te alcanza. La misericordia de Dios te sana. Hay gente que hasta parálisis tiene por pecados ocultos. Levanta las manos al cielo. Hay gente que, hermanos, están muriéndose por pecados ocultos. Pero si tan solo te declaras ahora en el Señor y dices: ya no quiero vivir en esta miseria, voy a correr a Jehová Dios de los cielos. Aleluya, voy a buscar su ayuda, su perdón, y voy a buscar su bendición. Y yo te aseguro que Dios te va a bendecir. Porque Dios, hermanos, en su palabra tiene bendición en abundancia para su pueblo. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice hasta el saco te da. Dios te bendice, y cuando Dios te bendice, no te añade azúcar en la sangre, no te añade, hermano, colesterol alto, no te añade osteoporosis. La bendición de Dios no te añade estrés y no te añade problemas estomacales. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso yo quiero que Dios me bendiga y que no me bendiga el hombre, sino Dios. Levanta las manos al cielo. Y cuando la bendición de Dios llega a tu casa, hermanos, hay que levantarle las dos manos a Dios y dile: yo quiero tu bendición, pero que venga de ti. Por eso el pastor que predica solo bendición y bendición y bendición y no habla con mensaje de advertencia es un falso. No le crea ni tenga miedo de ese pastor. No le crea lo que está hablando. En la Biblia está escrito. Y con esto voy a cerrar. Número 3, Moisés dijo: para que guardéis los mandamientos de Jehová que yo les ordeno hoy. Es que esto no se trata de escuchar doctrina ni enseñanzas de hombre. No, la eterna y poderosa palabra de Dios. Están aquí los hermanos. Y ya estoy cerrando. ¿Cuántos gritan gloria a Dios conmigo?
¿Cuántos saben que a este mundo se le caduca y se le acaba su tiempo? Se termina. Todos los pastores que están aquí saben que al mundo se le acaba su tiempo y que Cristo viene. Pero dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18 y 19, dice: yo testifico, Dios hablando, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro de la Biblia. No solo el Apocalipsis. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios traerá su parte. Dios quitará su parte, perdón, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, hay dos meras prohibiciones y hay palabras de juicio para todo falso predicador. No podemos añadirle a la Biblia y no podemos quitarle. Aquí no podemos meter al cielo los adúlteros. No podemos meter al cielo al estafador, al sinvergüenza, al que quita prestado dentro de la iglesia y no paga. No lo podemos meter al cielo, ese estafador. Ese uña larga que todavía está ahí pero roba. No lo vamos a meter al cielo. Hermanos amados, para poder salvarnos hay que entender que viene el arrebatamiento de la iglesia se va, la puerta se cierra y vienen los juicios tenebrosos y terribles de Dios que vienen para este mundo. Hermanos, y esos juicios de Dios no están limitados, no. Hoy la gente le tiene miedo al gringuito que ha dado la orden juntamente con la secretaria de Seguridad Nacional para perseguir a los inmigrantes. Y la gente le tiembla a carne y a sangre y a hueso. Ese que está en la Casa Blanca también es carne, sangre y es hueso. Pero al hombre no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle temor al que puede mandar tu cuerpo con el alma al infierno. A ese hay que tenerle temor. Hermanos, ¿por qué le vamos a tener temor a los hombres? Si Dios quiere, te tocan. Y si Dios no quiere, no te tocan. Si Dios le da la orden, lo hacen. Y si Dios no le da la orden, se detienen. Porque ante Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Ante el Espíritu de Dios tiembla la tierra. Dijo Jehová: la tierra es mía y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de esta tierra. Si el diablo quiere, entonces me van a poner mano. Pero si Dios no quiere, no me van a tocar esos cuervos. Porque Jehová nos tiene en este lugar. Si a Dios le agrada nuestro trabajo, aquí vamos a estar. Si a Dios no le agrada nuestro trabajo, entonces nos va a decir: bye bye, se va de este país también. Pero en este momento yo quiero que entiendas esta palabra. Tenemos que guardar los mandamientos de Jehová. No servir a Dios a medias. Si nos vamos a meter con Dios, sí o sí. Porque no hay bendición fuera de Dios. No hay cobertura. No hay bendición, iglesia Getsemaní. Fuera de Dios, miseria. Mejor es correr y buscar a Jehová ahora que hay tiempo. Este es el tiempo.